tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe alzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré. Y yo sé, transformado yo seré. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Eres digno de ser alabado. Reciba la exaltación, reciba la gloria. Padre bendito, solo ayúdenos a humillarnos bajo la mano poderosa tuya. Oh Señor, tuya la gloria. Él está aquí, y donde está su presencia, ahí hay cosas poderosas que pasan. Si solo podemos creer, aleluya, veremos la gloria de Dios. No se rinda, hay que seguir creyendo. Dios va a hacer algo ante esa situación que está pasando. Dios va a hacer algo ante esa situación. No se mueva, no deje de creer. Dios es fiel, sus promesas se van a cumplir. Aleluya, solo es de esperar el tiempo de Dios. Hoy bendice este pueblo, fortalece la fe de esta iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Es tu mano de poder hoy, Señor, alimente nuestra fe. Padre, gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Oh Señor, oh Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendice este pueblo, bendice esta iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice este pueblo, bendice esta iglesia. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias, Señor, por todo. Continúa bendiciendo a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria sea a Él. Él es digno. Él es digno. Gloria a Dios. 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 Gloria a Dios.
misericordia. La misericordia. Ayúdanos. Gloria a Dios. Ayúdanos, Dios. Ten misericordia de este mundo, de cada país, Señor. Haz misericordia de Centroamérica. Guardarnos, Dios, de lo que ha de venir. Y si es tu voluntad, Señor, que ese día, Dios, nos vayamos contigo, ayúdanos a estar preparados. Pon ese amor en tu pueblo, Dios. Y que ese amor, Dios, que sentimos por ti no se enfríe. Y que si se ha enfriado, pueda volver, Señor, Padre bendito, a rejuvenecerse ese amor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Recuerde que siempre que se ora, algo va a pasar. La oración es tan necesaria dentro de la iglesia que no podemos soltarla. Vamos a ir al libro de Mateo 7:21. Una cita conocida. Queremos hablar acerca de hacer la voluntad de Dios. Queremos tocar este tema porque son tiempos finales, hermano, ya. Y más que nunca deberíamos o debemos estar haciendo la voluntad de Dios. Mateo 7:21, para la gloria del Señor. Primer Evangelio de Mateo 7:21. La Biblia se lee honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y a la letra dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Siguientes. Quiero hablar acerca de hacer la voluntad de Dios. Desde el principio de la creación, Dios siempre deseó que el hombre pudiera hacer su voluntad, debido a que la voluntad de Dios nunca va a fracasar, nunca se va a equivocar, porque su voluntad, lo podemos decir con toda seguridad, es perfecta. En Él no hay errores, no hay equivocaciones, no hay engaño. En Él todo es seguro, hermano. Sin embargo, siempre que el hombre se ha apartado de la voluntad de Dios, ha perecido, le ha ido mal, ha fracasado. Y todos conocemos la historia del libro de Génesis capítulo 3, donde Dios fue muy claro. La voluntad de Dios no es confusa, es clara. No nos enreda mucho, no es como una ecuación matemática, ¿verdad? Que a uno le enseñan el álgebra y de una ecuación sale casi toda una página de un cuaderno, ¿verdad? Aleluya. Entonces, que hay que estarse quebrando la cabeza. No, la voluntad de Dios es, hermano, sencilla de entender, porque Dios no complica, gloria al Señor, lo hace de una manera clara y de una manera concisa de que nosotros podamos entender. Y aún dice la palabra del Señor que ni aún el más torpe se va a perder. Eso queriendo decir que, hermano, entender la voluntad de Dios a veces se vuelve difícil para nosotros debido a que nosotros no estamos dispuestos a hacer su voluntad. Entonces la Biblia declara que cuando Adán y Eva fallaron, Dios fue claro con ellos, pero siempre Satanás ha luchado para que el ser humano no pueda hacer la voluntad de Dios, debido a que hacer la voluntad de Dios traerá beneficios. Aleluya. O sea, que esto, hermano, es, aleluya, no es solamente que vamos a hacer la voluntad de Dios y ahí va a quedar. No, Dios ha de recompensar a todos aquellos que procuran día con día poder hacer la voluntad de Dios en esta tierra, tanto también como allá en el cielo. Dice la mujer, una mujer llamada María Magdalena, aleluya, María, la madre de Jesús, ¿verdad? Entonces, aleluya, ella expresó un cántico después de haber ido a ver a Elizabeth, ¿verdad? Gloria al Señor. Y ya sabe lo que usted pasó, aleluya, la profecía se cumplió. Y ella, hermano, exaltó a Dios y dijo que a todos aquellos pobres Dios llena de bienes. Y entonces, hermano, hay que entender algo. Dios, aleluya, cuando nosotros procuramos hacer la voluntad de Dios, nos va a ir bien. Nuestra vida será más tranquila, nuestra vida será más reposada, nuestra vida, hermano, tendrá paz en nuestros corazones. Y aún dice la Biblia, se lo voy a decir así, pero él lo dice de otra manera, aleluya, que cuando, hermano, nosotros hacemos la voluntad de Dios, hasta nuestros propios enemigos estarán en paz con nosotros. O sea, hasta los propios enemigos que nos desean matar no van a querer ya matarnos. Entonces, hermano, hacer la voluntad de Dios siempre ha traído beneficios grandes. Lo que ha sucedido es que Satanás siempre se ha interpuesto, aleluya, para desviar la mente y el corazón del hombre, aleluya, para corromperlo y para que el hombre haga lo malo. Sin embargo, el camino ya está trazado y nuestros ojos ya fueron abiertos. Y hacer la voluntad de Dios, nosotros lo decidimos o lo tomamos. Gloria sea el nombre del Señor. Dios no nos obligará a hacer su voluntad, porque el camino de Dios consiste en gente voluntaria, ¿verdad? No, Dios nunca ha obligado a nadie.
Dios le dijo a Israel: tú tienes las bendiciones y las maldiciones, tú escoges. Si tú, aleluya, pero hermano, ¿qué ha determinado a la gente de Dios? Es que se han decidido por hacer la voluntad de Dios. Y a través de la Biblia vemos hombres que caminaron con Dios y caminaron haciendo la voluntad de Dios. Oiga bien, que recibieron grandes favores de Dios, y Dios siempre estuvo con ellos. Dios nunca los dejó, nunca los desamparó. Y no dudo, hermano, que si nosotros día con día procuramos hacer la voluntad de Dios, oiga bien, Dios no nos va a dejar tampoco a nosotros. Entonces debemos de aprender, aleluya, de que hacer la voluntad de Dios no solamente agrada a Dios, sino que también nos abre la puerta para entrar al cielo. Como le decía un día de esto, nuestro principal objetivo es verle a Él cara a cara, tal como Él es. El principal objetivo de la iglesia, de perseverar, luchar, pelear en esta vida llena de sinsabores y dolores y de aflicciones, como lo dijo Job, desde que el hombre nace hasta que el hombre muere, está lleno de sinsabores, está lleno de aflicción, porque eso es así. Gloria sea el nombre del Señor. Pero hay que entender algo, aleluya, que a pesar que nosotros vivamos momentos difíciles en esta vida, la voluntad de Dios debe de interponerse a todo lo que sobrevenga. Aleluya, por la razón de que hacer la voluntad de Dios no solamente nos traerá beneficios, aleluya, espirituales como materiales, sino también, hermano, que nos abrirá la puerta en aquel día de poder entrar al cielo. Entonces, hacer la voluntad de Dios a la iglesia y a nosotros nos ha costado muchas veces, debido a que no hemos entendido que el principal propósito de Dios es que nosotros seamos salvos. Pero como yo les decía ayer en la vigilia, ¿somos nosotros que ponemos las condiciones o es Dios? Es Dios quien pone las condiciones, no las ponemos nosotros. Y a través de una condición que Él pone para entrar al reino de los cielos, es hacer su voluntad. Esa no la pongo yo, esa no la pone usted, esa no la podemos variar, porque dice la palabra que todo aquel que le quite, aleluya, a la Biblia, aleluya, oiga bien, a todas estas profecías que fueron escritas, también el nombre de él será quitado en el libro de la vida. Y todo aquel que le ponga, y de igual manera, gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos claro, aleluya, que Jesús está interesado que sus discípulos entiendan que hay algo muy importante por poner por obra todos los días, y es vivir para Él. Entonces, un verdadero discípulo, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, no se conoce por lo que Él dice o por lo que Él profesa, sino se conoce porque hace la voluntad de Dios. Entonces, vamos a poner un ejemplo, gloria al Señor, como su hijo. Él tal vez no entiende hoy, y hay cosas que le desagradan, y hay en ocasiones que él se disgusta, y hay en ocasiones que él, aleluya, procura, aleluya, no hacer lo que usted le dice, pero lo hace porque hay una sencilla razón: es que está sujeto a usted. Y sabe que él aún es pequeño y que no puede sobrepasar los límites de su padre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, así mismo, nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y Él es el que pone las reglas, y Él es el cómo es que nos dice que hay que hacerlo. Y esto significa que habrán cosas que nos gustarán y habrán cosas que no nos van a parecer, pero hay que obedecerlas. ¿Por qué razón usted cree que a Abraham le gustó que Dios le dijera: mata a tu hijo? Hermano, va en contra de la lógica, ¿verdad? Tal vez mata a tu marido. Ya va a reprender al diablo. Pero al hijo, el más querido. Se cree de que no debería haber hijos preferidos,
Pero hay hijos que se aman, se aprecian, ¿verdad? Entre todos, gloria sea el nombre del Señor. Oiga bien, sin embargo, Abraham amaba mucho a ese niño, porque lo había deseado mucho. Y era la promesa la cual Dios le había dado. Pero ahora Dios le está diciendo a Abraham que vaya al monte, sacrifique a su único hijo, al que ama. Aleluya. Y aquel hombre, oiga bien, tal vez no le agradaba la situación, pero él sabía que debía estar sujeto a su padre. Y dice la palabra de que él fue rumbo al monte, camino casi de 3 días. Dejó a sus criados al pie del monte y él subió. Y él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y ahí nos enseña que hacer la voluntad de Dios debe ir en contra de nuestros sentimientos humanos. Lo que pasa es que nosotros somos muy sentimentales a veces. Y a veces por ser muy sentimentales, por complacer nuestros sentimientos, dejamos de hacer la voluntad de Dios. Entonces Abraham dejó sus sentimientos a un lado. ¿Lo amaba? Claro. No es que él no lo amaba. El hombre lo amaba con toda su alma. Era su hijo. Era un hijo pegado en la vejez. Era la promesa de Dios. Pero el amor de él no lo podía separar de Dios. O sea que nada debe de interponerse ante la voluntad de Dios. Aleluya. Y no estoy diciendo que usted no ame a sus hijos, no ame a su esposa. Aleluya. Pero algo la iglesia debe de saber, que ante todos esos amores debe de estar sobre encima de todos esos amores el amor de Dios. Porque si el amor de la carne está encima de Dios, vamos a disgustar a Dios y no vamos a hacer la voluntad de Dios. Y Dios quedará como segundo y como tercero. Y Dios solo se merece un lugar. Y no se merece el segundo ni el tercero. Se merece el primer lugar en nuestros corazones. Entonces Abraham, a pesar que no le padecía, eso quiere decir que habrán ocasiones que pasarán situaciones en la vida que no entenderemos y que serán complicadas de entender, pero así es la voluntad de Dios. Posiblemente puede ser una enfermedad que usted no entienda. Posiblemente puede ser que lo despidieron de su trabajo y usted no entienda. Pero esa es la voluntad de Dios y debe de aceptarla. No debe de disgustarse ni pelear contra Dios y decir que no ve, Señor, que yo tengo esposa, no ve, Señor, que yo tengo hijo, no ve, Señor, que yo traté de ser recto en la empresa. Así fue la voluntad de Dios. Y le voy a decir una cosa: todo aquel que hace la voluntad de Dios debe de estar como el león, confiado, aleluya, que su Señor le va a ayudar y que no va a dejar desamparado a los suyos. Había sequía en Israel por causa de la desobediencia de Israel, pero Dios sustentaba a Elías, oiga bien, enviándole carne y pan, aleluya, y proveyéndole agua del arroyo. Dios nunca dejó desamparado a los suyos. Dijo el salmista: joven fui y he envejecido y nunca vi un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios nunca desamparó a los suyos. Hacer la voluntad de Dios a veces será complicado debido a que va en contra de nuestra voluntad. Una de las cosas que debemos de saber es que Él es el Señor y nosotros somos siervos. Y el siervo no es mayor que su Señor. Nunca lo va a ser. Entonces debemos de entender que nosotros somos siervos de Dios, que estamos puestos en este camino para hacer lo que a Dios le agrada. ¿Nos obligó Dios? No nos ha obligado a nadie. Estamos aquí porque queremos y queremos llegar al cielo. Y para llegar al cielo hay que tomar decisiones. El libro de Josué, dice la Biblia que dijo Josué a aquel pueblo antes de morir: escojan ustedes a quién van a servir,
Pero yo ya tomé mi decisión, dijo Josué, y mi casa y yo serviremos al Señor. Si ustedes sirven, aleluya, a los dioses de su padre, háganlo, aleluya. Pero yo voy a servir a aquel que abrió los mares, a aquel que proveyó maná en el desierto, a aquel que dio agua en la peña. Si algo debemos de hacer es tomar decisiones conforme a la voluntad del Señor. Le digo, yo ya tomé mi decisión. Ahí vean ustedes. ¿Y qué dijo el pueblo? No, Josué, también serviremos a Jehová. Esa es una decisión sabia, porque con Dios lo tenemos todo, y sin Dios no tenemos nada. Y lo que podamos obtener afuera de Dios no será felicidad, sino al contrario será tristeza. Pero lo que podamos obtener dentro del camino de Dios será alegría para nosotros y gozo, y no va a añadir tristeza. Hacer la voluntad de Dios, eso es lo que la distingue a la verdadera iglesia. A veces nosotros hemos procurado, aleluya, decirlo así, presentar, ¿verdad?, una falsa apariencia delante de los hombres. Pero recuerde que Dios no puede ser sorprendido. Aleluya, porque Dios no es como los hombres. Dios no ve lo que el hombre ve. Dios ve lo más profundo del corazón del hombre. Y Dios ve con qué, aleluya, sentimiento y con qué deseo el hombre se acerca ante su presencia. Y si el hombre y la mujer se acercan a Dios con el único fin de poder agradar a Dios, recuerde que el salmista dijo que Él sabe nuestra condición, aleluya, de que somos polvo. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios ve nuestra condición humana, aleluya, que nos cuesta, que estamos luchando por agradarle. Dios ve y conoce que día con día se presentan dificultades, se presentan tentaciones, se presentan problemas, se presentan situaciones adversas. Dios conoce que nos cuesta, pero Dios también valora que a pesar que nosotros seamos hombres y nos cueste, aleluya, asimilar una situación, nos decidamos por servir y estar con Dios siempre. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar que seamos hombres pecadores o hombres inconstantes en muchas cosas, Dios debe de saber que nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad y disponerse, o sea, decir hacer la voluntad de Dios a hacer la voluntad de Dios son dos cosas muy diferentes. Aquí dice el que hace, ahí está la palabra, hace, no el que dice, no el que profesa, no el que solo anda una Biblia abajo del sobaco y nada más no la lee, no solo el que viene a la iglesia, no, hacer. Hacer es poner por obra. El hacer requiere un esfuerzo. ¿Qué esfuerzo hago si yo digo, bueno, tengo que volar este monte en mi casa? Nada, ¿verdad? Porque no he hecho nada, solo lo he pensado. Porque eso no lleva, desde el sillón yo puedo pensar, tengo que volar este monte de mi casa. Eso no lleva ningún esfuerzo. Pero si yo digo, hijo, tráeme el corvo porque hoy voy a volar el monte de esta casa, estoy haciendo. Muchos en ocasiones dentro de la iglesia solo nos hemos quedado de que vamos a hacer la voluntad de Dios, pero no actuamos. Entonces esto del evangelio no es decir, sino hacer. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros hagamos. Entonces decir que lo voy a hacer no requiere ningún esfuerzo, pero hacerlo sí requiere un esfuerzo.
Aleluya, usted empieza a sudar, usted le empieza a doler la mano, pero ¿cómo se siente usted después? Satisfecho que lo hizo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces así deberíamos de hacer nosotros. Deberíamos de ser, hermano, cuando lleguemos a la casa por la noche y estemos, hermano, aleluya, acostaditos en la cama, mientras uno dice la palabra que piensan el mal por la noche para hacerlo el siguiente día. Y yo pienso que la iglesia debería de meditar antes de dormirse y decir: Señor, este día procuré hacer tu voluntad. Se me atravesaron problemas adversos, me quisieron sacar de mis casillas, se presentó esta situación, pero Señor, no renegué. Traté de guardar mi boca, traté de confiar en usted, traté que usted peleara por mí. Señor, estoy satisfecho y voy a dormir feliz porque un día más he hecho tu voluntad. Gloria sea el nombre del Señor. Pero qué duro es a veces no poder ni dormir por saber que no, lo que hemos hecho no está bien. Dijo el salmista, no recuerdo el salmo, pero dijo: tu voluntad me ha agradado. ¿Será que nosotros pudiéramos decir esas palabras? Tu voluntad me ha agradado. La voluntad de Dios no debe ser una amargura, sino debe ser agradable. ¿Por qué? Porque usted tiene que confiar en la voluntad de Dios. Siempre que el hombre hizo su voluntad, pereció. Siempre que el hombre, allá estaban dos reyes que se habían unido, iban a la guerra. Dios les habló, les dijo: yo vi a Israel como ovejas sin pastor. Así que vos no vas a volver de la guerra, porque así ha dicho Jehová. ¿Qué dijeron aquellos hombres? Vamos a venir de nuevo. Metamos preso a este y tengámoslo con pan de angustia. Gloria al Señor. Y vendremos. Oiga bien, todo aquel hombre que no anda conforme a la voluntad de Dios perecerá. Aleluya. ¿Cómo regresó? No regresó porque una lanza lo mató. No era casualidad, era porque Dios había hablado. Y cuando Dios habla hay que obedecer. Y cuando Dios ha dejado escrito en su palabra que hay que hacer su voluntad, hay que hacerla. ¿Y a dónde conocemos la voluntad de Dios? En la Biblia. La Biblia nos enseña qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que desagrada al Señor. O sea, que hacer la voluntad de Dios no debería de ser para nosotros algo hostigante, algo como: ay, ni modo, tengo que ir a la iglesia. Ay, ni modo, tengo que rechazar esta oferta. No, sino hacerlo con todo gusto y decir: Señor, aleluya, el principio de la sabiduría es el temor a usted. Y yo lo voy a respetar y lo voy a amar y voy a valorar lo que usted ha hecho por mí, porque yo no quiero hacer mi voluntad, porque voy a perder mi hogar, voy a perder mi familia, voy a perder mi matrimonio por 2, 3, 10 minutos, media hora. Gloria sea el nombre del Señor. Voy a perder mi salvación por tomar esa puerta, aleluya, que se me ha abierto, que no está conforme a su voluntad. Así que mejor, Señor, yo me decido por hacer su voluntad. Y cuando Dios te ve determinado por agradarle a Él, Él te va a bendecir, Él te va a ayudar, Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. La voluntad de Dios hoy no la entendemos tal vez, pero debemos de hacer su voluntad. Porque el hacer la voluntad de Dios es lo que un día nos llevará hacia el cielo. Quiero tocar un punto breve, y es lo que está en el libro de Romanos 2, el versículo 13. 2:13 de Romanos dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Le voy a contextualizar este capítulo. Algunos creen
que Romanos 2, del 1 al 16, se escribe para los gentiles, y del 16 para los demás versículos se escribe para los judíos. Algo otros creen que todo este pasaje es para los judíos. Sin embargo, sé el contexto de todo esto, pero solo lo vamos a tomar para que nos demos cuenta que a veces nosotros creemos hacer la voluntad de Dios, pero no la estamos haciendo. Y vamos a empezar desde el versículo 1 del capítulo 2 de Romanos 1. Dice, por lo cual eres inexcusable. Número 1, somos inexcusables, como queriendo decir, no hay excusa. Así como los judíos conocían la ley y sabían lo bueno y lo malo, así también nosotros sabemos qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que desagrada a Dios. O sea que nosotros en este tiempo no tenemos excusa de poder decir, no, yo no sabía que era la voluntad de Dios. Yo no sabía que eso desagradaba a Dios. No, nadie se va a poder excusar. Ni aún los pecadores en el día del juicio se van a poder excusar, porque Dios, aleluya, dirá, yo tuve a mis siervos, tuve hombres y mujeres predicando la palabra. Nunca quisiste oír mi voz y endureciste tu corazón. Ahora merecerás la consecuencia de tu error. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, yo no oí. No, oiga, ¿qué le dijo Dios a aquel rico que estaba en el tormento? Cuando le dijo que le diera permiso para salir y ir a contar a sus hermanos. Le dijo, ahí tienen a los profetas y a Moisés. Como quieren decir, ellos no van a tener excusa. Así como a ti te llegó el mensaje, también le llegará a ellos. Pero nosotros decidimos si hacemos la voluntad de Dios. Hoy que nosotros estamos en el camino de Dios, mucho más somos inexcusables. Si nosotros nos excusamos, porque antes que existieran las excusas, nosotros íbamos con el rótulo primero. Hermano, le voy a contar. Mire, ¿por qué? Porque hay un problema, orgullo. El Señor orgullo no nos deja reconocer que hemos fallado y que hemos estado haciendo las cosas mal. Porque humillarse a nadie le gusta. Aleluya, pero ¿sabe cuál es la bendición de humillarse? Aleluya, es que en el tiempo de Dios, Dios nos exaltará. Aleluya, y no solamente de humillarse y reconocer. La Biblia dice que aquel, oiga bien, que reconoce su pecado y se aparta de él, alcanzará la misericordia del Señor. Entonces reconozcamos, aleluya, y apartémonos de lo que estamos haciendo fuera de la voluntad de Dios, y alcanzaremos la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es grande con nosotros. Oh, hombre, quien quiera que seas tú. Aquí no hay parámetros. Ah, no, al pastor Dios lo va a entender y a los hermanos Dios no los va a entender. No. A cualquier hombre, judío, griego, gentil, a cualquier hombre es inexcusable. ¿Cuál era el problema que ellos tenían? Aquí Pablo los reprende. Esta carta se cree que se escribe en Corintio, gloria al Señor, y la envía a los hermanos, aleluya. Sin embargo, no voy a tocar eso. Sin embargo, este mensaje es dado porque algo está pasando en medio de la iglesia. Algo está pasando entre los judíos. Y es que los judíos, oiga bien, tenían un problema que también a veces nosotros lo tenemos. Y dice que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas y haces lo mismo. Eran prejuiciosos. Y el prejuicio es pecado. ¿Y eso qué tiene que ver con hacer la voluntad de Dios? Es que si queremos agradar a Dios,
debemos de quitar este mal en medio de la iglesia, en nosotros. Ese espíritu de crítica, ese espíritu de juzgar. Y lo peor es que la gente que juzga hace cosas peores del que está juzgando, y eso añade maldición. Entonces ellos, ante sus ojos, estaban bien delante de Dios, pero ahora Dios revela la condición de ellos y le dice: tú que juzgas, aleluya, pues no te das cuenta que mientras estás juzgando a otro, te estás condenando a ti mismo. O sea, tú no te estás dando cuenta que mientras estás juzgando, criticando, acabándote a otro, tu alma está entrando en la condenación. Tú no te das cuenta. La iglesia debe de saber que hay un solo juez en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, y voy a mostrar algo aquí, porque hay gente que se toma de esto porque es sinvergüenza. A mí solo Dios me juzga, ustedes no tienen que decirme nada. Pero hay cosas que debemos de hacerlo con justo juicio. El problema es que a veces nosotros criticamos pero no hacemos. ¿Qué está haciendo usted? Usted dice: esta iglesia le falta algo. Y eso es algo porque no lo hace usted. No, es que yo creo que esta iglesia está de esta manera por esto. Pero siempre vemos del punto de vista de los demás y no del punto de vista nuestro. ¿Y por qué no decimos qué es lo que pasa? ¿Qué puedo hacer para que esta bendición cambie? ¿Qué puedo contribuir? Entonces, hermano, no quiero meterme mucho en esto. Entonces, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dice el verso 3: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas y tú tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ellos creían que ellos iban a salir exceptos del juicio de Dios. Sin embargo, aleluya, a pesar que ellos conocieran la ley y a pesar que ellos creían que estaban haciendo lo agradable de Dios, Dios estaba viendo una falla dentro de ellos y se los estaba diciendo, no con el fin de acabarlo, no con el fin de destruirlo, sino con el fin de que corrigiera esa falta, porque durante meses o años habían pasado en el mismo asunto. Gloria sea el nombre del Señor, y no estaban agradando a Dios. Y cuando nosotros no agradamos al Señor, podemos estar perdiendo el tiempo dentro de las congregaciones, pero el principal propósito de poder estar en su casa, de venir a recibir la palabra, es de hacer su voluntad y ser transformados y recibir la aprobación de Dios a su nombre. Dice el verso 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Dese cuenta, o sea, al detallar esto, ya le dije cómo hacer la voluntad de Dios. Hombre, ahora estamos viendo personas que están creyendo que están haciendo la voluntad de Dios, pero tienen una dureza en su corazón y su corazón no está arrepentido. Y eso es lo que a veces nos aparta de hacer la voluntad de Dios, porque ese corazón endurecido trae arrogancia, trae soberbia. Usted que una vez se le quiere decir algo y dice no, y que no acepta nada, aleluya, y que se bloquea y que pone un parámetro. El mal se lo está haciendo usted. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso, si nosotros lo hacemos como hombre, mucho menos lo vamos a hacer con Dios también. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando hay dureza, no hay sensibilidad
Cuando hay dureza, ya no se siente, ya no se escucha, ya no se oye. El corazón de Elí se había endurecido y había dejado de oír la voz de Dios. Pero había un joven, un niño, oiga bien, que traía un corazón sincero, traía un corazón puro, oiga bien, y a ese fue el que Dios escogió para hablarle, porque Dios no busca corazones endurecidos, Dios busca corazones, oiga bien, de carne, corazones que sientan, corazones que estén dispuestos a obedecer la voz de Dios. La dureza del corazón del pueblo de Israel lo llevó al fracaso. Vamos a leer el verso 11, porque hay mucho que decir de esto. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios es justo. Y si usted hace la voluntad de Dios, Dios le va a ayudar. Y si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero a veces nosotros somos imparciales ante la voluntad de Dios. Sabemos que estamos mal y queremos que Dios obre en nosotros, y le renegamos y le peleamos como si somos bichitos. Pero deberíamos de examinar nuestro camino hoy, esta mañana. Esto no consiste, yo ya predico, yo soy pastor, por eso voy a... No, esto consiste en hacer la voluntad de Dios. Y dice el verso que leímos, el verso 13, aleluya, oiga bien, que aquel que hace, oiga, que pone por obra, aleluya, como queriendo decir, no solo aquel que dice, sino el que pone por obra, ese será justificado ante Dios. Hermano, algo hay que entender esta noche. Hacer la voluntad de Dios nos va a costar, va a ser difícil, oiga bien, pero no es imposible. Y si nosotros aprendemos a caminar haciendo la voluntad de Dios, hermano, no nos va a ir mal, no vamos a perecer. Y yo no se lo estoy hablando por motivarlo, se lo estoy hablando con bases bíblicas, porque todos los hombres del ayer que agradaron a Dios, Dios siempre los ayudó, Dios siempre los socorrió. Hermanos amados, vivimos un tiempo final, vivimos un tiempo que, hermano, oiga bien, son los últimos días. La iglesia ya no puede estar haciendo su voluntad, ya pensando de la manera que ella cree. La iglesia debe de madurar, la iglesia debe de poner sus ojos a los cielos, la iglesia debe de estar viendo su caminar, la iglesia debe de estar arreglando su vida, la iglesia debe de estar guardándose en santidad, la iglesia debe de estar viendo por la vida espiritual propia de tratar de agradar a Dios. Oiga bien, en este camino habrá mucha gente que querrá y no querrá, oiga bien, pero usted procure agradar a Dios, porque el beneficiado de agradar a Dios vamos a ser cada uno de los que hoy estamos en este lugar, no solamente en esta tierra, sino que un día, aleluya, podremos entrar ante su presencia por haber hecho su voluntad. Por eso la palabra dice: toma tu cruz y sígame. Uno de los principios, esto de la voluntad de Dios es muy grande, es algo que no, ni con 3 ni 10 mensajes vamos a terminar. Es como hablar del amor de Dios, de la fidelidad. Bueno, todos los temas son tan grandes. El punto es que hoy este mensaje es que nosotros verifiquemos si estamos haciendo la voluntad de Dios, o qué tanto le estamos haciendo y qué tanto nos falta, y procurar y luchar por agradar a Dios. Los hombres nunca se agradan, porque los hombres somos cambiantes. De repente la señora está enojada, de repente la señora está alegre, de repente la señora está triste, de repente la señora dice que no tiene nada, pero no habla. Y es rara, es extraña, no sé de qué planeta viene, pero es rara. O sea, usted se puede dar cuenta, el hombre es muy cambiante.
Usted a veces viene alegre, a veces viene bravo, a veces no. Si quiere viene bravo, viene alegre, como que, porque así somos los hombres. Pero algo que nos enseña la voluntad de Dios es agradarle a Él. No procure agradar a los hombres, procuremos agradar a Dios. Porque el siervo de Dios es todo aquel que hace la voluntad de Dios. No aquel que dice, Dios le bendiga, hermanito, aleluya, gloria a Dios, Cristo viene, gloria a Cristo, aleluya. Eso cualquiera lo puede decir. Oiga, usted no tiene que decir, yo ando haciendo la voluntad de Dios. No, en su camino todo le irá bien. Alabado sea el nombre del Señor. Dios tendrá cuidado de usted. Aleluya, Dios lo guardará, Dios lo cubrirá, Dios hará cosas grandes. Y si a través de su voluntad Él permite situaciones difíciles, es para que nosotros entendamos que solo la mano de Dios puede obrar. Entonces, esta mañana analicemos nuestro camino. ¿Qué nos está apartando de la voluntad de Dios? ¿Qué nos está evitando que nosotros agrademos a Dios? Hay que cortarlo de raíz, porque el tiempo se está acabando. La muerte nos puede sorprender y la muerte no va a andar diciendo, está haciendo la voluntad de Dios para llevármenos. No, véngase porque se llegó la hora. Allá en el cielo se dijo que hay que llevarlo, aleluya, y hay que ver dónde lo echa, aleluya. Entonces la iglesia no puede estar, quiero, no quiero, quiero hacer la voluntad de Dios cuando me conviene y cuando no. No, en todo hay que hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios sobre todo, porque un día de esto la muerte nos puede llevar, o un día de estos Cristo puede aparecer por todo aquellos que han esperado su venida, y se llevará a todos aquellos que han vivido para Él. Padre, hemos predicado tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdenos a poder hacer tu voluntad para poder entrar al reino de los cielos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a recoger 2 ofrendas hoy. La local, la de local, y vamos a recoger la normal. Vamos a dejar a Aarón. Vamos a recoger la ofrenda normal. La que recogemos en cada culto.